Si el libro de Romanos es una buena base del Evangelio para nuevos creyentes, para iglesias que se van formando, el libro de Primera de Corintios es muy buena para las iglesias ya establecidas, pero que tienen muchos problemas en el interior. Pablo se dirige a un solo asunto en Romanos y varios aspectos de ese asunto del Evangelio por la fe. Y en Segunda de Corintios se dirige a varios diferentes temas y se van cambiando. Y nosotros, entonces, en Primera de Corintios podemos ver que él está respondiendo a varias preguntas que le hicieron esta iglesia de Corinto, obviamente una iglesia que él estableció, predicó ahí, fundó la iglesia, después otros habían llegado predicando el evangelio, pero muchas veces con otro tiple y dando otra idea de lo que es el cristianismo que tenían que vivir. Entonces, él él escribe esta epístola para dar respuesta a una carta con preguntas que vamos a ver dentro del Primera de Corintios, que él recibió de ellos, pero también escribe acerca de algunos asuntos como las divisiones que hay dentro de la congregación, que ha escuchado que hicieron, pero no según creencias, sino según dicha sabiduría humana. Los primeros versículos, él va a tratar varias cosas, va a decir básicamente que ellos sí son santificados, sí tienen todo lo que necesitan, y tienen mucha confianza en la gracia de Dios en ellos para resolver todos estos problemas en la iglesia. Pero hasta los primeros versículos da gracias a Dios que en todas las cosas, versículo 5, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y toda ciencia. Y empieza a usar estas palabras, ciencia y sabiduría, que ya tienen en Cristo. Es muy importante que no es en el mundo, en su preparación, en sus estudios, no es sabiduría o ciencia en esas cosas del mundo, sino en Cristo Jesús. Tienen ya la ciencia que es en el amor. Entonces, Primera de Corintios es por Pablo a la iglesia en Corinto, mayormente gentiles, no judíos, convertidos. Algunos judíos convertidos al cristianismo están en su medio. Y hay mucha influencia pagana. Hay muchos templos en Corinto. Hasta ser corintio era comparado a ser idólatra, y también lo que iba con la idolatría en aquellos días, la prostitución religiosa. Él escribe a ellos en ese medio diciendo que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. En el capítulo 12 y 14 va a decir, hasta le sobra un poquito en un don, el de hablar en lenguas le sobra, busquen los dones que edifican a otros, pero nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, dice, fiel es Dios. Está poniendo toda su confianza para resolver los problemas de la iglesia en Dios, en la fidelidad de Dios, en el poder en Jesucristo, en los dones que Dios les ha dado, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor.
Entonces, la ocasión de la carta se ve luego algunas ocasiones o razones por las cuales Pablo tuvo que escribir esta carta. Se ve luego en el 1:10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Unos diciendo una cosa, que es el evangelio, otros diciendo que otra cosa, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y está explicando que algunos de la familia de Cloé informaron a Pablo. Parece en el capítulo 5 también, el versículo 1, que los mismos que le llevaron ese reporte, a lo mejor le dijeron otras cosas que están pasando en su medio. En el 5:1, de cierto se oye, dice, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Él está diciendo que se oye que estos malos testimonios salen de la iglesia, y me están preguntando acerca de otras cosas. En la carta, en el capítulo 7, 1 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, empieza a dirigirse a esas cosas. Y vamos a ver en el bosquejo también, cada vez que dice acerca de esto, cuando sale con un nuevo tema, es una de las cosas probablemente de que le preguntaron en esta carta que él recibió. Y parece que la venida de Estéfanas, de que habla en el capítulo 16, fue la manera que escuchó de varias situaciones ahí en Corinto. Dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Entonces él recibió esta visita de los tres hermanos. De esa manera está escuchando qué pasa ahí entre los de Corinto. Para comenzar a ver el bosquejo, primero las cosas que le preocupan más. Que él ha sido informado acerca de algo que está pasando entre ellos. Volviendo al capítulo 1, vimos en el 1:10, en el 1:11 dice: he sido informado acerca de vosotros que hay entre vosotros contiendas. El problema de las divisiones se trata en los primeros 4 capítulos. Y se trata de que unos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, me gusta cómo predica este hermano, a mí me gusta cómo ministra este, y otros, los más espirituales, digo: yo no soy de Pablo ni de Pedro, yo soy de Cristo. Y ya como presumiendo una mayor espiritualidad, pero siempre dividiéndose por nombres de personas, de ministros, de siervos de Dios, y no sirviendo a Dios por lo mismo. Entonces él dice: pues qué bueno que yo no fui, aunque él fundó la iglesia. Dice: qué bueno que no bauticé a ninguno de ustedes para que dijeran están bautizados en Pablo. Dice: algunos de la casa de Estéfanas, Crispo y Agayo, algunos, pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Qué no leyó Pablo Mateo 28? Pues a lo mejor no estaba escrito ya para estas fechas, pero sí él está diciendo: no me llamó Cristo para agarrar seguidores míos, para que yo los bautizara en mi nombre. Quisiera yo un grupo de personas que me siguieran a mí, sino a predicar el evangelio, las buenas noticias, que todos se bautizan en Cristo. ¿Por qué? La importancia del bautismo, de que dónde y con quién alguien se bautiza, también
tiene que respetar ese liderazgo y está reconociendo quién le dio el evangelio. Dice, me envió a predicar el evangelio, versículo 17, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y empieza a establecer de que lo que es la lógica, lo que es la sabiduría humana, no explica el amor de Dios. No explica por qué Cristo va a dar su vida en la cruz. Es una locura, dice. El evangelio es una locura para los que no creen. Para los que creemos, es la salvación. Si a ustedes les importa tanto la sabiduría, dice, bueno, ¿cuántos de ustedes tienen diplomas universitarias? ¿Cuáles de ustedes son tan importantes en el mundo, que son tan sabios en el mundo? Dice, no, pues ustedes son como cualquier gente. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el que sabe mucho en este mundo? Pues en Cristo no es importante. Dice que Cristo llama lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. En el versículo 25 les dice duro. En el 28, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, o sea, ustedes, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En el capítulo 2 también está hablando de su propio ministerio, de que no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y crucificado. Una locura, otra vez. ¿Quién predica a un líder muerto que se dejó matar y no resistió y no peleó? Pues ese es el Cristo. Y también demuestra en el capítulo 2 que Dios, si era algo que el hombre comprendiera luego, Dios no se lo tuviera que revelar. Pero es algo tanto más arriba de la sabiduría humana, que solamente el Espíritu de Dios puede revelar la verdad del Evangelio al hombre. Solamente el Espíritu de Dios. Cuando llegamos al capítulo 3, unos versículos está hablando de que los diferentes siervos de Dios son como constructores de una casa. Uno pone el fundamento, otro edifica las bardas y otro echa el colado. Pero dice, pero si sale bonita la casa, es del que la diseñó, el que está pagando a todos los obreros. Está diciendo que la iglesia no es para que digan, somos de Pablo, si él echó el fundamento. Es Dios, es de Dios la iglesia. Como un edificio o como un campo. El agricultor que ahí siembra y otro viene y ahí riega. Y ni uno ni el otro puede decir, yo hice que creciera esa semilla. No, pues Dios es el que da el crecimiento. Igual, la iglesia, solamente estamos cumpliendo con nuestro trabajo cuando predicamos, cuando enseñamos en la iglesia. Es Dios el que da el crecimiento. No puede ser la iglesia del hermano o de la hermana, sino tiene que ser de Dios. No sabéis, dice en el 16, que sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero singular el templo de Dios en todos ellos. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros en conjunto, santo es. Está diciendo, cuidado, no se atrevan a dividir lo que es el templo de Dios, todos juntos. Entonces, en el capítulo 4 está explicando de que cada siervo de Dios, cada apóstol, cada maestro, cada pastor es solamente un siervo de Dios. Y no somos seguidores de ellos, somos seguidores de Cristo en ellos, en su ejemplo. Y si queremos hacer bien,
que vemos que ellos están haciendo, imitar su fe, pero nosotros estamos siguiendo a Cristo, a Dios. El problema del hombre incestuoso empieza a hablar, pues ya hablamos de la fornicación, que uno tiene la mujer de su padre, y otra vez Pablo sale con este tema de la sabiduría. Dice, algunos de ustedes son tan sabios, tan elocuentes, tan buenos para juzgar otros que no son tan sabios como ustedes. Si hay un sabio, ¿por qué no señala a este? Pues dice en el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, estaban orgullosos de que tan bonito predicaban. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Está viviendo en pecado con la madrastra. Parece que ni entre los gentiles hacían eso, y hacían cualquier cosa entre los gentiles. Él dice, pues júzguenlo, échenlo fuera. No saben que uno que ahí dejen vivir en pecado en su medio va a contaminar toda la masa. En el versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice, no pueden nunca juntarse o asociarse con ningún fornicario de este mundo, porque tendrían que ya salirse del mundo, porque todos son. Pero que uno que dice que es hermano y está viviendo en pecado, con ese deben de apartarse. Debe de sentir el pesar de dar mal testimonio de Cristo. Hay litigios, unos están llevando a otros en corte de la ley, y otra vez él dice, qué pena que entre hermanos, que entre cristianos se estén litigiando, se estén tratando de sacar dinero uno al otro. ¿Que no hay un sabio, no hay un juez entre ustedes? Si son tan sabios, alguien que juzgue entre los dos y que no lo lleven para, qué pena, delante del mundo. Y luego también dice en el capítulo 6, 12 al 20, está hablando de otro tipo de inmoralidad, la fornicación. Algunos estaban diciendo, bueno, ya estoy en Cristo, no tengo que obedecer, sujetarme a la ley, y pues Dios me hizo con ciertos deseos, entonces debo de satisfacer esas necesidades básicas del hombre, y van con prostitutas, van con mujeres ahí que había abundancia entre todos los templos paganos. Ellos decían, todo me es lícito, ya en Cristo tengo libertad, no estoy sujeto a la ley. Otro quizás modo de hablar de su elocuencia, su sabiduría. Entonces dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Dicen, pues Dios me dio el estómago para la comida, y entonces la comida debe ser para el estómago, como una necesidad básica. Pero él dice que la fornicación es más que solamente una necesidad básica, es una intimidad especial, que Dios dice en ese acto de amor, que los dos serán una sola carne. Y él está diciendo, tú siendo cristiano te vas a unir hasta en un templo de pagano con una prostituta, te vas a unir así, de esa manera, con ella. No, formas parte de la comunión en Cristo. No puedes andar con esa intimidad, esa cercanía en dos mundos. Tienes que mantenerte puro. Sino uno tiene que decir, estoy en Cristo, me salvó con todo. Dice, Dios salvó también a sus cuerpos. El versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Entonces el 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Otra vez dice que su cuerpo
el cuerpo es templo del Espíritu Santo en el versículo 19, pero aquí está hablando del individuo. En el 3:16 era la iglesia y el que divide la iglesia, y aquí dice el cuerpo físico, la carne, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos compró completo, todo el paquete. Asuntos de la carta, ya leímos el 7:1 al 24, está hablando de que si él había enseñado ahí que bueno es al hombre evitar esa intimidad, es dar rienda suelta, por decir, a los deseos sexuales. Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Desafortunadamente la nueva versión internacional lo traduce, bueno le sería al hombre no casarse. No es lo que está diciendo. Dice, tocar mujer es un eufemismo, es una buena manera de decir no tener relaciones sexuales con mujer. Bueno es al hombre, como ayunar de la comida, ayunar también de las relaciones. Pero dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. A causa de las fornicaciones, de las fuertes tentaciones, dice, es bueno si no, y explica en este capítulo, si no eres casado, si eres viudo o viuda, o ya divorciado y así Dios te encontró y te salvó, quédate así, es mejor. Pero si va a ser problema, si va a ser de tropiezo, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido. No se vayan a estar en ayunos y negarse uno al otro a tal punto de que caen en tentación en otro lado. No se nieguen uno al otro, pero tampoco anden buscando que tienes que casarte. No, es bueno. Dios ha dado este don a ciertas personas. Dice también en este capítulo, habla de las vírgenes que se casen, que no es pecado si se casan, pero sería mejor si no se casaran, si ya están comprometidos. Y no sabemos si está hablando de un padre con su hija virgen o con un joven soltero con su comprometida virgen. De todos modos, si no se casan, no es malo. Y si se casan, es bueno en el Señor que se casen en el Señor. Lo importante es de que no se divorcien ni se casen solamente por tener una esposa o por deshacerse del esposo. Si el esposo inconverso le aguanta, dice, pues quédese con él. Quizás se salve por medio del testimonio dentro del matrimonio. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Está diciendo, en cuanto a las vírgenes, de las cuales me escribieron, ¿qué deben de hacer con ellas? Y no está diciendo, yo no tengo mandamiento del Señor, yo no tengo palabra de Dios para esto. Está diciendo, no tiene una palabra, una cita de lo que dijo el Señor Jesucristo, que Él dijo que lo que Dios unió no se separe. Cristo dijo eso tocante el tema anterior. Ahora con esto, que si uno está ligado a mujer, si no procure soltarse. Si te has comprometido a casarte con alguien, no trates de cambiar la situación ya que estás en Cristo. Cásate con ella, ella va a ver, no, me tocó un buen esposo. Pero él se dirige a este problema porque decían, ¿qué hacemos cuando hay compromiso? Se debe de cumplir. Si es con inconversos, si es mejor que no se casen. Dice, es mejor dedicarse tiempo completo a servir al Señor y no preocuparse del esposo o de la esposa. Pero es cosa difícil.
el capítulo 8, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, otra cosa de que le habían escrito, que algunos hermanos estaban diciendo, pues otra vez, pues soy libre en Cristo, voy a comer carne porque me gusta la carne. El problema fue de que la carne, las carnicerías estaban directamente debajo del templo donde sacrificaban a otros dioses. Y toda esa carne que vendían en el mercado venía ahí de los sacrificios. Para unos decían, no, no podemos participar en eso. Y otros decían, yo tengo sabiduría, yo ya tengo libertad en Cristo. ¿Qué te importa a ti lo que yo coma? Y el otro decía, bueno, si él está comiendo esa carne ahí, entonces pues será bueno ir ahí a comer en el mercado cuando se nos antoja carne, porque les da la tentación también de participar en otras partes de la fiesta que van ahí a los otros dioses. Los que decían que pueden comer carne, decían, tenemos ciencia, tenemos conocimiento. Pablo les dice en el 8.1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y básicamente su argumento es de que tú sí tienes libertad. No es nada, no son dioses esos ídolos. No hay más que un Dios y un Señor para nosotros, pero no solamente estás considerando a los ídolos o a Dios, sino a tu hermano que te ve ahí. Y si lo va a hacer tropezar, ¿cuál es más importante? ¿Tener conocimiento o tener amor hacia el hermano? No en todos hay este conocimiento, dice en el versículo 7, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen sacrificados los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. En el capítulo 9.1 empieza a decir, yo también no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesucristo. Sí, yo tengo mi libertad. Pedro ahí va y lleva a su esposa cuando va al campo misionero. No tengo el mismo derecho. Dice, sí tengo el derecho, pero no uso de todos mis derechos de comer y beber, de traer una hermana por mujer. Dice en el versículo 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Nosotros predicamos el evangelio, pero no les cobramos. Nosotros solamente tenemos que trabajar aparte. No, ellos tenían el derecho de decir, mira, nosotros estamos dedicándonos tiempo completo al ministerio, deben de apoyarnos económicamente con las ofrendas, el obrero es digno de su salario. Esa idea está diciendo, pero él no usaba de eso, él trabajaba aparte para no ser un pesar sobre ellos. Él tenía el derecho de cobrarles, pero no les cobraba. Y decía, de la misma manera, nosotros sí tenemos el derecho de comer carne, pero no deben de usar de su derecho porque es para uno solamente. Y continúa este tema en el capítulo 10 diciendo, no piensen que estén tan firmes, que pueden estar yendo ahí, no solamente por el testimonio o por la debilidad de otros, sino da el ejemplo de los que fueron bautizados en Moisés, los israelitas, viendo milagros, y ellos cayeron ahí en el desierto. Ellos tenían Dios dándoles milagrosamente, estaban comiendo y bebiendo agua de la roca, y de todos modos ellos no pasaron por el desierto. Muchos murieron ahí por la fornicación, por entrar con otros pueblos a sus fiestas. Dice ahí, no tentemos al Señor como algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuréis, dice, huid de la idolatría. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Si piensas que yo puedo ir ahí a participar de cosas y no me va a hacer caer, mucho ojo, bien puedes caer. Otra vez vuelve al final del capítulo 10, todo lo que hacemos debe ser no para mí, sino para el Señor. Si coméis, versículo 31 del capítulo 10, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. Nunca va a poder uno agradar a todos. Eso sí, es imposible. Pero en general, él vive más bien para otros y no para sí mismo. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y el versículo 1 del capítulo 11 sigue con este tema. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Otra vez, él como apóstol no usa de sus derechos para que otros se salven. Y de eso trata esos capítulos. Acerca de que las mujeres se cubran la cabeza, en el 11, 2 al 16, quiere mostrar que hay orden, hay respeto en un matrimonio por el orden que Dios ha dado en la familia. Una mujer, dice, cuando profetice o ore, no está diciendo que no haga nada de eso, sino de que cuando pase delante de otros y va a ministrar para profetizar, hablar la palabra de Dios, que se cubra la cabeza, que en su cultura era la manera que mostraba, era señora. Las mujeres que se descubrían o que no llevaban rebozo, por decir, estaban diciendo que estaban disponibles. Y él decía, no, que se cubran, que demuestren que ellos estén sujetos a sus esposos, y de esa manera están ministrando la palabra, orando en el culto o dando la palabra de Dios en profecía. Algunos abusos también, el problema del abuso de la mesa del Señor. Se expresa el problema más bien en el versículo 29. El problema es de que se reunían y no tomaban en cuenta a los otros. Ya empezó a ser como una fiesta o un rito, y no estaban diciendo vamos a esperar a los otros. Dice el 29, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Y no estaba hablando del pedacito de pan. El cuerpo del Señor es del que hablaba en el 3:16 los demás hermanos. Juicio come y bebe para sí. Si tú vas ahí a tomar la Santa Cena e ignoras a todos los que están alrededor, es nomás tu comunión personal con Dios, estás perdiendo la importancia de que se reúnen en comunión. Tenemos que tomar en cuenta los hermanos alrededor de nosotros en eso. Los dones espirituales, el 12:1 al 14:40, y incluyo aquí el 13 entre esto, porque el capítulo del amor, el capítulo 13, es muy importante. Solamente como torta, ¿verdad? Entre estos dos temas. La carne, ahí está en el capítulo 13. El amor es más importante que la manifestación de tantos dones espirituales. Él está diciendo básicamente en el capítulo 12 que Dios ha dado dones de que uno hable en lenguas o da una profecía, o alguien expresa algún don del Espíritu Santo. No es que unos son más importantes que otros, todos son importantes, pero la dirección debe ser en ayudar, en edificar a otros, y no nomás para ser más espirituales que todos. Y dice que si yo hablo con lenguas de ángeles, si entiendo toda ciencia, si tengo toda la fe para mover montañas, y yo no tengo amor, ¿de qué nos sirve? Dice ahí en el capítulo 13 que si yo tengo tantos dones espirituales y yo no estoy otra vez considerando a mi hermano, a mi hermana en Cristo, no soy espiritual. ¿Por qué? Porque la fe, la esperanza, los dones espirituales, todas estas cosas van a estar aquí, son necesarios aquí. Necesitamos una revelación de Dios especial a las situaciones específicas de iglesias hoy en día, hasta la fecha. Necesitamos escuchar de Dios. Pero cuando se perfeccione todo, cuando Cristo venga otra vez y estemos en el cielo,
Ya no va a haber profecía, porque todos van a saber toda la verdad. Ya no va a haber necesidad de fe, porque lo que estábamos esperando, lo que estábamos confiando, ya vino. Pero lo que sí va a continuar hasta la eternidad va a ser el amor. Dice, ahora vemos por espejo, ahora en esta tierra, aunque dentro de la iglesia, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré como fui conocido completamente. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces el capítulo 14 dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero en amor los que edifiquen a otros. Sobre todo dice que profeticéis, que habléis en lengua, en idioma entendible a todos, que todos entiendan la palabra de Dios. La resurrección corporal de los creyentes se trata en el capítulo 15. Algunos parece en Corinto estaban diciendo que ya pasó la resurrección o que era una resurrección espiritual. Dice en el versículo 12, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y Pablo está diciendo, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y da su testimonio. Este es lo más básico de lo que les enseñé en los primeros versículos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Apareció a Pedro, a Cefas y a los demás apóstoles y a 500 juntos en un tiempo. Y dice después, y a mí de los apóstoles no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Dios, por la gracia de Dios, Él apareció también a mí. Yo lo vi vivo. Dice, ahora si Cristo ha resucitado, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Versículo 20, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, los que han muerto tienen la confianza que van a resucitar porque Cristo sí resucitó de los muertos. Eso es lo que nos da la victoria final. Y dice, bueno, ustedes saben la diferencia entre carne de pescado y carne de res. También, sí vamos a tener cuerpos físicos en la resurrección, pero la diferencia, los cuerpos celestiales o los cuerpos eternos, pues no van a ser tan corruptos como estos, con tanta tendencia a enfermedad, a debilidad. Van a ser perfectos, va a ser otro tipo. Dice, lo compara con un grano de trigo. El que se siembra tiene que morir, pues ahí se parte y sale la planta de un lado y las raíces de otro y se deshace la semilla en la tierra, pero produce otra semilla, otro cuerpo ya mejor, produce más. Entonces, de ahí está hablando. Hay un versículo muy difícil ahí, en el capítulo 15. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros somos mentirosos, porque eso predicamos. En el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si es no para la resurrección también, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En el versículo 29, de otro modo, si Cristo no hubiera resucitado, como predican algunos, del versículo 12, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? No está diciendo que deben de bautizar por los muertos, está diciendo que los mismos que dicen que no hay resurrección, bautizan por los muertos, y que se contradicen ellos en lo que se bautizan por muertos, que dicen que no van a resucitar. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y luego también, si no hay resurrección, ¿por qué nos peligramos a toda hora? ¿Por qué nos arriesgamos a predicar el evangelio en lugares donde va a haber persecución? Si no hay resurrección, esperamos algo mejor que esto.
trata en el capítulo 16 en cuanto a las ofrendas. 16, ellos estaban juntando una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Dice también acerca del regreso de Apolos en el 16:12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Es posible que Apolos también estaba apoyando el mensaje de Pablo, que no deben de estar dividiendo unos diciendo yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, porque Apolos era muy elocuente, nos dice en Hechos capítulo 19, que era muy elocuente, sabía bien las escrituras, y sí podía predicar bien y convencer a muchos. Y muchos decían, nosotros somos de Apolos. Y Apolos dice, no voy a ir por ahorita. No quiero dar dos mensajes. Quiero que vean, estoy apoyando al mismo mensaje que el hermano Pablo, el apóstol Pablo. Y luego da las exhortaciones y saludos finales en el 16, 13 al 24. Velad, estad firmes en la fe, pórtense varonilmente, esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y estas son las cosas con que deja la iglesia en Corinto, que el amor hacia los demás sea primordial, la sabiduría no nos engañe, el conocimiento no nos engañe con el orgullo, pensando que eso es más importante o más grande.